Hoy tenemos un briefing político, el panorama político de la semana. La política española ha estado marcada esta semana por tres ejes claros: la política internacional del gobierno, la agenda electoral en algunas comunidades autónomas y un clima político cada vez más polarizado. Por un lado, la posición del gobierno frente al conflicto de Oriente Medio ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos y debate interno, sobre todo en España. El Ejecutivo ha defendido una postura crítica con la guerra y basada en el derecho internacional, mientras que la oposición reclama una política exterior más alineada con los aliados occidentales. Al mismo tiempo, la campaña electoral en Castilla y León ha centrado parte del debate político interno, con los principales partidos midiendo fuerzas y preparando posibles pactos tras estas elecciones. En paralelo, el ambiente político sigue marcado por una fuerte polarización y por debates sociales que reflejan un clima de confrontación, como el problema del acoso y las amenazas contra políticos en redes sociales. En resumen, la semana deja una imagen de política muy condicionada por la geopolítica, las elecciones autonómicas y la creciente tensión en el debate político. Los 5 temas más importantes que ha habido durante la semana ha sido la postura del gobierno español ante la guerra con Irán. España ha adoptado una posición crítica con la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. El gobierno ha defendido que la guerra es un error y ha apostado por una salida diplomática. Este posicionamiento ha generado tensiones diplomáticas con Washington y críticas de la oposición española. El debate gira en torno a hasta qué punto España puede alinearse con la estrategia de sus aliados o mantener una posición más independiente. Las consecuencias pueden ser importantes, desde tensiones dentro de la OTAN hasta impactos económicos o diplomáticos. Elecciones en Castilla y León. La campaña electoral en Castilla y León ha entrado en su fase final, con debates entre los candidatos de PP, PSOE y Vox. Las encuestas apuntan a que el PP podría ser el partido más votado, pero que podría necesitar pactos para gobernar. Estas elecciones se interpretan como un termómetro político nacional porque reflejan el equilibrio de fuerzas entre la derecha y la izquierda. El impacto económico que puede dejarnos de la guerra de Oriente Medio puede crear una escalada del conflicto que ésta ha provocado una subida del precio del petróleo y la preocupación por posibles efectos inflacionarios en Europa. En España, esto podría afectar el coste de la energía, al transporte y a la inflación. Por eso, el debate político también se está centrando en cómo proteger la economía. Movilización social contra la guerra. En varias ciudades españolas se han celebrado manifestaciones contra el conflicto en Oriente Medio con el lema "No a la guerra". Estas movilizaciones reflejan que la política internacional también tiene un impacto en la política interna y en el debate público. También hay un debate sobre el clima político y la polarización. El acoso y las amenazas a políticos, especialmente en redes sociales, han vuelto a abrir el debate sobre la calidad del debate público en España. Muchos analistas consideran que la polarización política está deteriorando el clima político. La narrativa política que ha habido durante las semanas, y hay varias de estas ideas que han dominado el debate político. La política exterior como tema central, la guerra en Oriente Medio, ha llevado a la política internacional al centro del debate nacional. La polarización política, cada vez es más visible una confrontación fuerte entre bloques políticos. Las elecciones autonómicas como laboratorio político, las elecciones regionales siguen siendo una forma de medir el estado real de los partidos y el papel de España en el escenario internacional. Se debate si el país debe tener
una política exterior más autónoma o más alineada con sus aliados. Seguramente los temas que probablemente marcarán la próxima semana estarán en los resultados y consecuencias de las elecciones en Castilla y León. Los pactos que puedan surgir serán clave para entender el equilibrio político. La evolución de Oriente Medio, cualquier escalada podría tener un impacto político y económico, sobre todo en Europa. Debate sobre el papel de España en la OTAN. La postura del gobierno podría seguir generando discusión. Impacto económico de la guerra, el precio de la energía y la inflación pueden convertirse en temas políticos. Hay otros temas que los medios pueden estar exagerando. Algunas polémicas del debate político diario giran en torno a declaraciones o enfrentamientos entre dirigentes políticos que tienen poco impacto real. Aunque generan titulares, muchas veces no cambian decisiones políticas ni afectan a las instituciones. Lo realmente relevante esta semana ha sido la política internacional y las elecciones autonómicas. ¿Qué ha sido de la política durante la semana? Esta es la editorial. La política española vuelve a demostrar que cada vez está más conectada con la política internacional. Durante muchos años, el debate político nacional se centraba casi exclusivamente en los asuntos internos, pero ahora vemos cómo conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio, influyen directamente en el debate político del país. Al mismo tiempo, las elecciones autonómicas siguen funcionando como un termómetro político que mide el equilibrio entre los partidos. El gran desafío que la política española será encontrar un equilibrio entre la confrontación política y la capacidad de tomar decisiones en un contexto internacional cada vez más complejo.